Bueno, vamos a hablar de lo que ocurrió este lunes allá en París. Yo le agradezco a Iván Pilip, miembro de la Junta Directiva del Instituto Kasla, exministro de Finanzas de República Checa y exvicepresidente del Banco Europeo de Inversiones, que nos acompañe porque es de madrugada allá en Praga. Gracias, Iván. A ver, Europa ha tenido Buenas un tardes, solo doctor. día antes de las reuniones de esta delegación estadounidense y la delegación rusa. ¿Qué se puede decidir en la antesala de una reunión en la que no están incluidos ni Ucrania ni los líderes europeos hoy? ¿Qué se pudo realmente avanzar? Eso es una gran pregunta para todos los europeos y ante todo ucranianos, por supuesto, porque yo personalmente y muy poca gente en Europa cree que hubiera posibilidad de resolver todo el problema súper serio en Ucrania en una cumbre entre los Estados y Rusia. Pero lo que seguro está pasando son dos cosas. Primero, una división entre los Estados Unidos y Europa en la estrategia hacia Rusia. Y segundo, el hecho que los Estados Unidos tratan de negociar con Rusia sin invitar a los representantes de Ucrania, que es un país que sufre bajo una agresión del Imperio Ruso. Y eso es algo nuevo y, en opinión de muchísimos europeos, es un hecho nuevo más importante geopolítico desde el fin de la Guerra Fría. Fíjese nada más. Ahora, porque hay que recordarle a nuestros televidentes, estamos hablando de las decisiones que se tomaron en París para ver cómo se va a responder a Rusia, por un lado, cómo se va a apoyar a Ucrania y quizá también de la misma importancia el futuro de la seguridad europea, ni más ni menos. Así es, totalmente. Y Europa tiene experiencia muy triste con ese tipo de negociaciones. Y vale hasta más para mi país, que soy checo, que antes era Checoslovaquia, y en el año 1938 la Alemania nazi quería una parte de Checoslovaquia que se llamó Sudeten, y otros estados, eso era Alemania, Italia, Gran Bretaña y Francia, decidieron en una conferencia en Múnich, hasta sin invitar a Checoslovaquia, que Checoslovaquia debería entregar una parte de su territorio a Alemania nazi para calmarla, en una esperanza que así Europa va a evitar una guerra. Lo que pasó más tarde, un par de meses, es que una guerra más horrible de la historia del mundo estalló. Y mucha gente en Europa tiene miedo que lo que estamos mirando ahora es algo similar, ahora en una nueva escala, que Estados Unidos tratan de renovar un poco la época de solamente dos potencias grandes y hacer una división de esferas de influencia entre Estados Unidos y Rusia sin invitar a los que están influidos por las decisiones. Eso es algo nuevo, algo muy difícil a aceptar. Y la cumbre en París era uno de los primeros pasos de Europa para pensar y discutir cómo enfrentarlo. Ahora, dice algunos funcionarios de la administración Trump, matizan la importancia de este encuentro en unas horas en Riad, diciendo, vamos a ver cómo está posicionada, si Rusia es seria en querer la paz, pero el canciller Sergei Lavrov es uno de los negociadores y él ya puso una condición y dice, nosotros no vamos a ceder en una parte del territorio que ya conquistamos, que ya tenemos. Ahí está la condición. Bueno, pero si Rusia quisiera la paz, hay una solución súper fácil, que se retiren de Ucrania, que es un país independiente y libre, y Rusia no tiene nada que hacer, porque es la primera vez en Europa, desde el fin de la Guerra Mundial, con excepción de la disolución de Yugoslavia, pero eso era otra parte, pero era disolución de un Estado. Es la primera vez que un Estado ha tomado una parte de otro país con fuerza militar, matando
a cientos de miles de habitantes. Pues si Rusia quiere la paz, que se retire, que se vaya de Ucrania, así de fácil es. Lo que quiere Lavrov es que se confirme ese estilo de política que en nuestra opinión de Europa no tiene nada, no tiene ningún lugar en el siglo XXI, o sea, atacar a otros países para tomar un territorio. Iván, le pregunto, ¿hay algún mea culpa que debe hacer, quizá ya es tarde, Europa por el tiempo que ha transcurrido, lo que no ha hecho o ha hecho en términos de inversión en seguridad, de propuestas de paz, de negociaciones antes de la administración Trump? Nadie se esperaba estas propuestas. Rusia y Ucrania no son los únicos. Se habla de Groenlandia, se habla del Canal de Panamá. Es la administración Trump al fin del día. Pero hablemos de Europa, de los europeos. Aquí no hay un mea culpa desde el lado europeo. Claro, Europa tenía mucha confianza en la OTAN y en la relación entre Estados Unidos y Europa, y también subestimó el imperialismo ruso, la venganza que Putin personalmente y Rusia quiere hacer después de haber perdido la Guerra Fría. O sea, para Putin la disolución de la Unión Soviética era una tragedia geopolítica. Y bueno, en Europa estábamos mucho tiempo muy tranquilos, sin prepararse para este peligro y también confiando mucho en los Estados Unidos. Pero ahora yo creo que Europa ha tomado la lección y la cumbre en París era uno de los primeros pasos para, tener una estrategia propia, y esperamos más en una alianza estrecha con Estados Unidos, pero queda claro que Europa tiene que hacer mucho más como continente para protegerse y garantizar su seguridad y seguridad de sus aliados como Ucrania. Por supuesto, pues estamos pendientes a lo que ocurra en Riad y en una semana tan importante. Le agradezco la oportunidad de esta conversación, es de madrugada ya, así que gracias nuevamente. Él es Iván Pilip del Instituto Kazla, exministro de Finanzas de República Checa. Gracias, buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Buenas noches.